Hola a todos, sean bienvenidos al canal. Antes de sumergirnos en una historia impresionante que les hará creer en lo imposible, ya saben, ¿verdad? Dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. Estoy seguro de que la aventura de hoy les tocará el corazón. El frío cortaba como una navaja. La niebla cubría el bosque como un velo húmedo, apagando los sonidos y borrando cualquier sentido de dirección. En medio del silencio sofocante, una figura permanecía inmóvil, atada a un árbol de tronco grueso. Su cuerpo estaba encorvado, los brazos amarrados hacia atrás con cuerdas gruesas ya manchadas de sangre. El uniforme sucio y rasgado apenas lo protegía del viento helado. Sus ojos entreabiertos revelaban una extrema extenuación. Era Armando, un policía. Respiraba con dificultad. Cada suspiro era una mezcla de dolor y rabia. El corte en la frente aún sangraba lentamente. Las piernas entumecidas, las muñecas ardían bajo la presión de la cuerda. Intentó hablar, pero la voz salió débil, casi un susurro. Ayuda, alguien, nada. Ninguna respuesta más allá del zumbido de los insectos y el crujido distante de las ramas. El bosque parecía indiferente a su agonía. Armando cerró los ojos por unos segundos. Necesitaba ahorrar energía. Tenía que pensar. Tenía que recordar si alguien sabía dónde estaba, pero era difícil mantener la lucidez. Entonces, un sonido distinto lo despertó. Pasos. No de persona, pesados, rítmicos, como si algo se acercara por el sendero cubierto de hojas. Contuvo la respiración, abrió los ojos lentamente, intentó moverse, pero el cuerpo no reaccionaba. Ahora no otra vez. La sombra surgió en medio de la niebla, gigante. Lo primero que vio fueron los cuernos, luego el cuerpo musculoso, un toro negro de mirada firme, con cicatrices antiguas esparcidas por el cuero. Estaba a pocos metros observando. Armando tragó saliva. Estaba indefenso. Cualquier movimiento del animal podía ser fatal. Vete, vete. Pero el toro no se fue. Se acercó más sin prisa, resoplando lentamente. Se detuvo frente a él, inclinó la cabeza. Sus fosas nasales se dilataron, olfateó el suelo, luego las cuerdas. El policía apenas parpadeaba, dominado por una mezcla de miedo e incredulidad. El toro tocó las cuerdas con el hocico y empujó suavemente. Luego tiró con el labio superior, como si estuviera probando qué era eso. Una vuelta de la cuerda pareció aflojarse un poco. ¿Qué estás haciendo? El animal retrocedió un paso, resopló otra vez y volvió a empujar con más fuerza. La cuerda crujió. Armando sintió que la muñeca volvía a ser comprimida, pero también una pequeña holgura en el nudo. Por instinto intentó mover el brazo. El dolor era fuerte, pero el movimiento se dio. Miró al animal con los ojos bien abiertos. ¿Estás tratando de soltarme? Por unos segundos, hombre y toro se quedaron solo mirándose, y en ese silencio denso del bosque, algo imposible comenzaba a suceder. Un día antes, Demnus Sintus, aquel momento surrealista en el bosque, todo parecía normal. Era temprano. Armando se había despertado como en cualquier otro día de trabajo. Se puso el uniforme, revisó el equipo y salió para otra patrulla. Recibió una denuncia vaga sobre movimientos extraños en una zona de difícil acceso, un lugar aislado, sin señal de radio, sin ruta de apoyo rápido. Aún así, decidió ir. Probablemente sea solo alguien cazando ilegalmente otra vez, murmuró para sí mismo, encendiendo el vehículo y entrando en el camino de tierra. Era un hombre experimentado, del tipo que seguía la intuición. Y ese día algo se sentía fuera de lugar. La carretera desapareció en medio del monte cerrado. El suelo estaba resbaladizo después de una madrugada de lluvia. Cuando bajó del coche para verificar huellas cerca de un claro, fue sorprendido. Dos hombres encapuchados salieron de entre la maleza con armas en mano. «Deja todo en el suelo ahora»,
Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Sintió el golpe en la nuca antes de ver quién lo atacaba. Cayó de rodillas, el mundo girando. Intentó levantarse, pero lo sujetaron. Alguien le dio una patada en las costillas. Escuchó risas apagadas, pasos corriendo. La conciencia empezó a desvanecerse. Cuando despertó, ya estaba atado. Solo átalo bien, no va a salir de aquí. Y si lo encuentran, no lo harán. Cuando oscurezca, volvemos y terminamos el trabajo. Las voces desaparecieron en el bosque. El sonido de los pasos alejándose fue lo último que escuchó antes de quedarse solo. Intentó luchar contra las cuerdas, intentó gritar, pero el bosque era demasiado grande y su voz demasiado pequeña. Las horas pasaban arrastrándose, el sol se escondía detrás de nubes espesas. Llegó la noche, llegó el frío y con él llegó el miedo real. Esto no puede estar pasando. El dolor se esparcía por todo el cuerpo. El brazo izquierdo dolía más que el resto. Quizás se había dislocado en la caída. Las piernas hormigueaban, la sangre dejaba de circular. Los mosquitos no daban tregua. La garganta ardía de sed, la cabeza pesaba. Empezó a pensar en todo lo que no dijo a las personas que amaba, en su hija que esperaba una llamada, en la compañera de trabajo que insistió en que esperara refuerzos, en todas las veces que pensó que era invencible. Idiota, fuiste solo. El tiempo perdió sentido, la oscuridad era total. Y el silencio dolía más que las cuerdas. Era un tipo de abandono que hería el alma. La esperanza se escurría de él como el sudor que empapaba su cuello. Pero entonces, al amanecer del día siguiente, algo cambió. Un ruido nuevo, pesado, rompió la monotonía. Un crujido diferente, como si el propio suelo estuviera siendo presionado por algo grande. Abrió los ojos de golpe. Ahora no, otra vez. Y ahora estaba allí, presenciando lo imposible por parte de un toro. El nudo finalmente cedió. Un chasquido seco seguido de un ardor inmediato en las muñecas. Armando jadeó de dolor, pero sintió, por primera vez en horas, una posibilidad real de escapar. La cuerda resbaló por el costado del tronco hasta caer al suelo húmedo. El brazo izquierdo aún temblaba, entumecido, y el derecho apenas podía moverse, pero estaba libre. Cayó de costado sin ninguna fuerza. El impacto con el suelo lo hizo gemir. Cerró los ojos intentando respirar hondo, pero cada parte de su cuerpo protestaba. Los músculos rígidos, los huesos palpitantes. Estaba lejos de estar a salvo. El toro permanecía allí quieto, observando. Por instinto, el policía intentó arrastrarse, pero el cuerpo no respondía. Cada intento de incorporarse terminaba en un colapso aún más doloroso. Su rostro volvió a caer contra la tierra fría. Comenzó a temblar de dolor y de miedo. No puedo, susurró derrotado. No voy a lograrlo. Fue entonces cuando el toro se movió lentamente, como si supiera de la fragilidad del hombre. Dio unos pasos hacia un lado y se acostó en el suelo, estirando las patas, el cuerpo en paralelo al del policía. Era como si creara un puente vivo, una invitación silenciosa. Armando levantó los ojos confundido. El animal giró la cabeza hacia él e hizo un gesto leve, casi imperceptible. Levantó el mentón y lo bajó lentamente, como si señalara un camino, una señal. ¿Quieres que me suba? El toro mantuvo la mirada firme. No se movía, solo esperaba. Con un esfuerzo casi insoportable, Armando se giró y reptó hasta apoyarse en el costado del animal. La textura del pelaje era firme, áspera. La respiración del toro era cálida, constante. El policía apoyó el antebrazo sobre el lomo del animal y con todas las fuerzas que le quedaban, levantó el torso. El dolor estalló en varios puntos del cuerpo, pero logró mantenerse parcialmente erguido. Tembló. Se detuvo unos segundos para respirar. Luego, con un quejido contenido, lanzó la pierna por encima y se acomodó sobre el lomo del toro.
Ahora estaba sobre el monte viviente que lo sostenía, acostado, boca abajo, los brazos extendidos, la cabeza baja, pero por encima del suelo, cargado. «De verdad eres real», murmuró, «o ya estoy muerto y aún no me di cuenta». El toro permaneció en silencio, luego miró al frente y con calma se levantó. Primero las patas traseras, luego las delanteras. Armando sintió su cuerpo balancearse, pero se sostuvo como pudo. El toro dio el primer paso, luego otro y otro más. Y así, hombre y animal siguieron adentrándose en el bosque, uno cargando al otro en absoluto silencio. El toro seguía a un ritmo constante, firme, como si supiera exactamente a dónde se dirigía. El bosque, antes espeso y sofocante, empezaba a abrirse. La luz atravesaba con más facilidad las copas de los árboles y el aire parecía menos denso. Armando, extendido sobre el lomo ancho del animal, intentaba mantener los ojos abiertos. Cada sacudida hacía protestar su cuerpo, pero aguantaba. Poco a poco, la vegetación densa fue dando lugar a claros más amplios. Ramas rotas en el suelo y un sutil olor a caucho quemado delataban algo nuevo. Cercanía del asfalto, civilización. El toro se detuvo un instante, movió la cabeza a los lados, atento. Armando levantó el rostro con esfuerzo. «¿Qué pasa? Estamos cerca». El animal dio unos pasos más, hasta que el verde finalmente se abrió por completo ante ellos. Al frente, la línea gris de una carretera cortaba el paisaje como una herida expuesta. El policía parpadeó varias veces, cegado por la claridad. «Es una carretera. Me trajiste hasta aquí». El toro avanzó hasta el borde del asfalto y se detuvo. El policía sentía el calor del sol quemando su espalda, la luz dañando sus ojos. Quería decir más, agradecer, pero la garganta seca apenas le permitía formar palabras. Y entonces, como si el tiempo conspirara a su favor, un sonido surgió a lo lejos, primero bajo, luego más claro. Un motor, una luz de emergencia, una ambulancia. El vehículo apareció en el horizonte viniendo en su dirección con las luces encendidas. No tenía sirena, pero el destello era inconfundible. Armando abrió los ojos de par en par, sorprendido. Seguía vivo. Aún podía ser salvado. El toro se detuvo firme en el arcén. Permaneció inmóvil, permitiendo que la escena se viera con claridad. La ambulancia redujo la velocidad rápidamente. El conductor pisó el freno y detuvo el vehículo. Dos paramédicos bajaron a toda prisa, confundidos por lo que veían. Un hombre ensangrentado, acostado sobre un toro en medio de la carretera. El animal entonces se agachó lentamente. Dobló con cuidado las patas delanteras, luego las traseras. Su cuerpo descendió como una plataforma viva. Armando entendió el gesto. Con mucho esfuerzo se deslizó desde el lomo del toro y cayó de rodillas en el suelo caliente. Estaba mareado, débil, pero consciente. Uno de los socorristas corrió hacia él. «Señor, ¿me escucha? Dios mío, está vivo. Tiene pulso, presión baja, pero está reaccionando. Trae la camilla rápido». Armando giró la cabeza con dificultad, buscando al animal. El toro aún estaba allí observando. Los dos se miraron por un instante. «Lo lograste», susurró con una media sonrisa. Y entonces la fuerza se acabó. El cuerpo se desplomó de lado y todo se oscureció. Se desmayó, fue colocado en la camilla y llevado deprisa al interior de la ambulancia. Los paramédicos seguían en alerta, pero también atónitos por lo que habían presenciado. Cuando miraron hacia atrás, el toro ya se estaba perdiendo entre los árboles como si nunca hubiera existido. Armando despertó con la luz del día invadiendo la habitación. Sus ojos tardaron en adaptarse, pero pronto reconoció el sonido del monitor cardíaco, el olor a alcohol y sábanas limpias, el zumbido distante de conversaciones y pasos en el pasillo. Estaba vivo en el hospital. Parpadeó lentamente tratando de entender cuánto tiempo había pasado. Fue entonces cuando escuchó la voz.
Así que por fin decidiste despertar. Giró la cabeza con cuidado y vio la silueta conocida junto a la ventana. Era su superior. Expresión seria, brazos cruzados, postura tensa, el mismo de siempre. Ya ves cuánto tiempo llevamos buscándote. Casi 2 días, 2 malditos días sin señal, sin contacto, y tú te metes solo en el bosque, sin refuerzos, sin radio funcional. Armando intentó hablar, pero la garganta aún estaba seca. El superior continuó. Suerte tuviste de que alguien pasara en el momento justo, si es que a eso se le puede llamar suerte. Respiró hondo. La cabeza aún dolía, pero el recuerdo regresaba como una corriente. No fue una persona, murmuró. ¿Qué? ¿Quién me salvó? No fue nadie. Fue un toro. Silencio. El superior parpadeó lentamente mirándolo fijo. ¿Me estás diciendo que un toro te encontró en medio del bosque, te desató, te cargó hasta el borde de una carretera y te dejó vivo para contar esta historia? Sasi. La respuesta fue firme. No había duda en su voz. El superior soltó una risa seca, luego cruzó los brazos y caminó hasta la ventana. ¿Tienes idea de lo absurdo que suena eso?, dijo, aún mirando hacia afuera. Sería una locura, una historia delirante, una alucinación, si no hubiera 600 kilos esperando en el patio trasero. Abrió la cortina con un movimiento brusco. Armando giró el rostro lentamente y sus ojos se abrieron de par en par. Allí abajo, en el césped que rodeaba el área técnica del hospital, entre ambulancias y autos estacionados, estaba el toro, imponente, silencioso, quieto, la misma mirada serena, la misma presencia, esperando. Su pecho se apretó, no dijo nada, solo retiró los cables de su brazo, empujó la manta y puso los pies en el... ¿A dónde vas, Armando?, preguntó el superior desconcertado. «A dar las gracias». Armando salió de la habitación en silencio. Caminó por los pasillos aún tembloroso, pasando junto a enfermeros y médicos que lo observaban sorprendidos. Nadie dijo nada. Tal vez ya habían oído rumores, tal vez estaban tratando de entender cómo ese animal había llegado hasta allí. Abrió la puerta lateral del hospital y pisó el césped. El sol brillaba alto, el aire era cálido, vibrante. El toro no se movió. Él se acercó lentamente, el cuerpo aún débil, pero lo suficientemente firme. Se detuvo a pocos pasos del animal. Los dos se miraron. Ninguna palabra, ningún sonido, solo el viento. El policía llevó la mano al pecho y respiró hondo. «Gracias». El toro giró levemente la cabeza, luego lentamente, sin prisa, comenzó a alejarse. Entró en el bosque que rodeaba el hospital y en pocos segundos desapareció entre los árboles. Sin dejar rastro, Armando se quedó allí inmóvil, mirando el punto donde desapareció, y supo desde lo más profundo de su alma que nunca volvería a ver a ese animal. Pero no hacía falta, porque a veces el destino deja una señal, y ese toro fue exactamente eso. ¿Cuántas veces la vida nos pone en situaciones que parecen no tener salida? ¿Cuántas veces la ayuda llega desde donde menos la esperamos? Y esa fue la increíble historia de Armando y de un toro que desafió todo lo que entendemos como posible. Si esta historia te tocó de alguna manera, si te hizo reflexionar, estremecer o incluso emocionar, entonces deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite creer que aún existe esperanza. Ahora cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia. Vamos a ver hasta dónde llegó el viaje de Armando y su Salvador. Nos vemos en el próximo video.